Bienvenidos de nuevo a DGI 360. En esta parte del programa vamos a explorar un tema crucial para todos los contribuyentes, la transparencia del patrimonio inmobiliario. Transparentar el patrimonio no solo facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias, sino que también proporciona claridad y seguridad tanto para los contribuyentes como para la administración tributaria. Para hablarnos sobre los beneficios y la importancia de tener un patrimonio bien transparentado, contamos con la presencia de Wellington Pérez, encargado del Departamento de Valoración de Bienes de la DGII, a quien damos una cordial bienvenida a DGII 360. Gracias. Es un placer, Wellington, tenerte una vez más con nosotros y que podamos abordar este tema tan interesante para los contribuyentes. Y cuando hablamos de transparentar el patrimonio inmobiliario, sería interesante que nos expliques a qué nos referimos exactamente. Bueno, esto se refiere a que el contribuyente presente todos los inmuebles que le pertenece, independientemente de que estos no hayan pagado el impuesto a la transferencia, en caso de que haya sido un inmueble de reciente adquisición. El contribuyente está obligado a presentar todos los inmuebles que le pertenecen para la determinación del impuesto al patrimonio inmobiliario o, en el caso de las personas jurídicas, el impuesto sobre los activos. Esto significa que si sobre el inmueble ocurre cualquier cambio que pueda afectar el valor, también debe declararlo. Y no debe esperar hasta la fecha de presentación del impuesto, puede hacerlo en cualquier momento. También si el inmueble es afectado en cuanto a lo jurídico. Estamos hablando de que si, por ejemplo, un inmueble fue sometido a un proceso de subdivisión, deslinde, refundición o constitución de condominio, entonces debe informar a la DGI de dicho cambio para que se haga la actualización de su patrimonio. ¿Por qué una persona debería tener su patrimonio inmobiliario transparentado? ¿Cuáles serían aquellas razones que puedes explicarnos? Bueno, principalmente para que la determinación del impuesto, sea el impuesto a los activos o el IPI, sea correcta conforme a su patrimonio real, y también para evitar cualquier situación que pueda presentarse a futuro con ese patrimonio si el contribuyente quisiera disponer de él, es decir, en caso de una transferencia, una sucesión, etcétera. Pero es que además, si el contribuyente llegara a cometer alguna omisión que afectara el impuesto, es decir, reduciendo el impuesto a pagar, entonces podría esto generarle luego una rectificativa a su declaración, lo cual tendría que pagar ya con recargos e intereses. En ese mismo sentido, sería bueno aclarar cuáles serían esos cargos y obligaciones que se pueden generar en caso de que alguien no transparente su patrimonio, porque mucha gente va acumulando un patrimonio a lo largo de los años o va haciendo mejoras, se van dando cargos y no necesariamente cuenta con esta información de actualizarla en la DGI. O sea, ¿cuáles serían esas obligaciones que pudieran generarse? Bueno, cualquier omisión que afecte la determinación del impuesto puede llevar, dependiendo por qué haya sido, a la aplicación de una multa, por ejemplo, pero además también a una reliquidación del impuesto determinado. Como ya había mencionado, también pagar recargos e intereses porque esta rectificativa, por ejemplo, haya ocurrido con posterioridad a la fecha límite de pago. Estas son las principales sanciones que normalmente recaen sobre el contribuyente por la no transparentización del patrimonio. Entonces, partiendo de todo esto, ¿tiene el contribuyente la obligación de actualizar su patrimonio inmobiliario ante la administración tributaria? Claro que sí, así lo dice el artículo 7 y el artículo 50 del Código Tributario. Es decir, toda información necesaria para la determinación del pago del impuesto debe ser presentada a la DGI. Y esto no tiene que ver con que el contribuyente entienda que está exento del pago del impuesto. Igual debe hacer esta presentación porque es la DGI quien hace la verificación y la determinación del impuesto a pagar o de la exención de este impuesto. Acabas de mencionar que hay gente que pudiera decir, bueno, yo no voy a transparentarla porque mi propiedad está exenta. Y sería bueno aclarar cuáles serían esas propiedades que están exentas del pago de algún impuesto. Bueno, en el caso del IPI tenemos los inmuebles que están exentos en función de la ley 15801 de Confotur, por ejemplo, que si usted adquiere un inmueble en una zona alcanzada por esta ley, estaría exento por el tiempo que la ley 15801 dice que no debería pagar. Otra exención es la de las personas, los envejecientes, personas con 65 años de edad o más, que tienen un único inmueble y este inmueble es su vivienda. Claro, que para esto es necesario que esta persona viva en la propiedad y que no tenga ninguna otra propiedad inmobiliaria. Pues de no ser así, entonces estaría sujeto al pago del IPI.
Hay otras exenciones que tienen ya que ver con el impuesto a los activos. Y en el caso del IPI puedo mencionar también a los rentistas y pensionados, que estos reciben una exención del 50% del impuesto liquidado total del IPI. Con relación a los descargos, ¿cuándo aplica un descargo de un inmueble? Bueno, el descargo es una facilidad que se otorga al vendedor, y esto es importante, una facilidad al vendedor. Cuando una persona vende una propiedad inmobiliaria, el sujeto obligado del pago de este impuesto es el adquiriente, pero el vendedor es afectado por el incumplimiento por parte del adquiriente. A veces el adquiriente dice, mira, yo me voy a tomar el plazo que me dice la ley de 6 meses, pero esperando dicho plazo es probable que se pase de un año fiscal a otro. La DGI no conoce de dicha operación y a quien le va a generar la obligación fiscal va a ser a la persona que aparece como propietario en su sistema. Entonces, es por esto que se creó la norma 08-2014, que ofrece al contribuyente la facilidad de descargar esa propiedad en favor del adquiriente sin que se haya producido el pago del impuesto a la transferencia. Wellington, ¿qué pasa cuando un contribuyente o un familiar, digamos que como parte de un núcleo, desea vender una propiedad, desea vender, pongamos como ejemplo, un solar, un apartamento, pero resulta que hay una cuantiosa deuda por parte de IPI, que esa familia, que ese contribuyente no tiene toda la liquidez para poder pagar esa deuda? ¿Existe algún mecanismo que se pueda, digamos, que darle algún tipo de permiso para que venda ese inmueble o algún tipo, digamos, de facilidad para que se pueda liberar ese inmueble en particular que desea ser vendido? O sea, si un familiar desea, por ejemplo, capitalizarse como parte de ese proceso de vender una propiedad. Bueno, sí. La situación de la deuda del inmueble en lo que respecta al impuesto al patrimonio inmobiliario es sobre los inmuebles sujetos al pago de esta obligación. Es decir, imaginemos, por ejemplo, que una persona tiene un inmueble que está exento del pago de IPI, pero tiene otros inmuebles que sí estarían gravados y que son los que generaron la deuda de IPI que tiene por pagar. Si la venta se produjera sobre ese inmueble que no está gravado, no habría ningún problema, en tanto no tenga ninguna otra oposición. Ahora bien, si el inmueble está gravado, entonces tendría que pagar la deuda tributaria que existe antes de realizar la venta. O si la realizare, no podrá transferir el inmueble hasta que se pague. Ahora, sí, en cuanto al IPI hay algunas facilidades como son los acuerdos de pago, que ya les explicaré más adelante. Así es, como bien menciona, vamos a tener pues más adelante un segmento profundizando sobre el tema de los acuerdos de pago. Hay otra situación también que se da frecuente. Algunos contribuyentes tienen terrenos o propiedades que han sido invadidas por terceros, pero esta propiedad les está generando IPI. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Los contribuyentes que deseen excluir una propiedad porque ésta ha sido objeto de invasión deberán solicitar a la DGI a través del procedimiento que se llama exclusión de IPI activo por terrenos invadidos. Si usted tiene una propiedad que ha sido invadida, entonces debe primero haber iniciado el proceso de intimación a los ocupantes a través del abogado del Estado, que es uno de los documentos necesarios para esta solicitud. Cuando se envía la solicitud con todos los documentos que se requieren, el Departamento de Valoración de Bienes se encarga de hacer una inspección de la propiedad. En el caso de una mejora, es muy importante que se haya hecho la intimación de esto. En el caso de los terrenos también es importante, pero hay elementos de hecho que tienen que ver con la organización del territorio que da indicios de la existencia de esa invasión. Por ejemplo, normalmente los terrenos que son invadidos tienen una condición que tienen muy poca regulación, es decir, cumplen muy poco con la regulación de los ayuntamientos. No tienen linderos, las edificaciones son de diversos usos, no se organizan en torno a una calle por lo general, generan patios, etc. Y uno hace el levantamiento de esta situación. Pero además también se conversa con las personas que ocupan estos terrenos y juntas de vecinos, porque a veces sí se organizan en juntas de vecinos, con el fin de saber si conocen a las personas que son los propietarios de estos terrenos y bajo cuáles condiciones ocuparon dichas propiedades. En fin, si al final se determina que realmente
hay una situación de invasión, entonces se le coloca una marca especial a ese inmueble que impide que se generen obligaciones de hipoactivos durante el tiempo que se mantenga la invasión. No obstante, si la propiedad luego es vendida, aquel que adquiera dicho inmueble estará sujeto al pago de hipoactivos, a menos que haga un proceso ya en su nombre. Wellington, tú mencionas de que existe el mecanismo de que eventualmente un terreno invadido, pues el propietario, el contribuyente, pueda obtener, digamos que se excluya el impuesto del IPI, pero que no pasa lo mismo con otra persona que compra. Si esa persona, ese nuevo comprador, lo hizo, digamos, con la intención, evidentemente, de que va a desarrollar ese terreno, de que va a sacar a los invasores, y esto no se logra, ¿pudiera ese nuevo contribuyente recurrir al mismo procedimiento? Pues claro que sí. De hecho, es muy normal que algunos contribuyentes, digamos, pesquen en río revuelto, adquieran propiedades que están en esta condición a precio de vaca muerta, para luego negociar con los ocupantes por un precio mayor. De hecho, hacen procesos incluso de deslinde, se juntan con las juntas de vecinos, etc. Si la situación de invasión todavía persiste en manos del adquiriente, la administración lo reconoce, pero tendrá esta persona que hacer la solicitud expresa para la exclusión del hipoactivo. ¿Aplica esta facilidad en el caso de otro tipo de inmuebles, como pudiera ser un local comercial, una casa? Si resulta que yo tengo un inquilino en una casa que paga IPI, pero esa persona no me está pagando, no quiere salir de mi propiedad, que es una situación lamentable en la que se ha visto mucha gente envuelta, ¿tengo yo que seguir pagando el IPI de esa casa si tengo un inquilino ahí que no está cumpliendo con sus obligaciones? Si hay un inquilino, sí, lamentablemente, porque esto tiene que dirimirse en los tribunales. Como les dije, en un momento, nosotros vamos hasta el lugar, hasta donde está el inmueble invadido. En el caso de que se trate de una mejora, normalmente conversamos con la persona que está ocupando el inmueble. Si esta persona presenta algún documento, algún contrato que tenga con usted, independientemente de que haya incumplido con dicho contrato, pero existe un contrato, bien, no está en condición o no está en una situación de invasión, por lo menos para la exclusión de este impuesto. Entonces, lamentablemente, usted tendrá que recurrir al tribunal para que esta persona sea despojado del inmueble. Es distinto a lo que pasa con los terrenos. Con los terrenos hay una situación que es claramente visible, de hecho, y tiene que ver con la disposición de los terrenos o cómo estos han sido levantados. Hay ocasiones, en el caso de una vivienda u otra mejora, que sí hemos podido establecer que hay una invasión, pero es porque las personas que están ahí no tienen nada que los vincule con el propietario del inmueble. Recuerdo un caso muy particular donde las personas que estaban ahí utilizaban dicha edificación con fines delictivos y se notaba precisamente el nivel de deterioro que tenía la propiedad y para lo que se utilizaba, y se le fue excluida al propietario. Señores, estamos conversando con Wellington Pérez, encargado del Departamento de Valoración de Bienes de la DGII. Ahora nos vamos a una pausa y volvemos para continuar con este conversatorio. Quédese con nosotros. Llegó el momento de pagar la segunda cuota del impuesto al patrimonio inmobiliario IPI. ¿Conoces este tributo? El IPI es el impuesto anual que se aplica a la suma total del patrimonio inmobiliario gravado que tienen registrado las personas físicas y fideicomisos. Si tu patrimonio inmobiliario excede los 9.860.649 pesos, debes de pagar el IPI. Para esto, debes de generar tu autorización de pago a través de nuestro portal web www.dgii.gov.do y así evitas pagar penalidades. El monto por pagar este año corresponde al 1% del excedente del patrimonio gravado. Ten en cuenta que para los fideicomisos, el monto a pagar es el 1% del valor de los inmuebles. Agenda tus compromisos tributarios. Tienes hasta el 11 de septiembre de 2024 para pagar la segunda cuota del IPI.
¿Sabes cómo realizar a tiempo la declaración jurada que te corresponde? En esta cápsula te enseñaremos a realizar un pago a cuenta y así evitar los recargos por mora. Para hacer un pago a cuenta, ingresa a la oficina virtual con tu usuario y contraseña. Dirígete al menú Solicitudes y selecciona la opción Pago a cuenta. Haz clic en el impuesto que te corresponde pagar. Luego coloca el monto del pago a cuenta que deseas realizar y haz clic en Aceptar. El sistema generará tu autorización de pago. Solo tendrás que hacer clic en Imprimir o Cerrar según corresponda y listo. Puedes realizar el pago en cualquiera de los bancos autorizados o en las administraciones locales. Ten en cuenta que con esta facilidad solo podrás solicitar el pago a cuenta de los impuestos a los cuales te encuentras obligado según correspondan al periodo vigente y no hayas presentado la declaración. Para más detalles, visita nuestro portal web www.dgii.gov.do.